Bueno, hola a todos. Vamos ahora con un vídeo, pienso yo que interesante, en el que vamos a tratar una serie de conceptos que no es que vengan regulados como tal en ningún artículo de ninguna norma, pero que referencias a los mismos las encontramos en multitud de normas a lo largo del ordenamiento jurídico, que son los diferentes tipos de mayorías que existen. Vale, que sobre todo para aquellos que estéis empezando en esto de las oposiciones, probablemente os aclare bastante y os ayude esta explicación. Vale, entonces vamos a ver las mayorías que tenemos en España. Vale, a nivel comunitario, votaciones en el Consejo Europeo, Consejo, vale, es mucho más que esto. Pero en España lo que tenemos es, por una parte, mayoría absoluta, luego por otra parte, mayoría simple o relativa, bueno, se le suele llamar simple, también podría ser relativa, y luego las mayorías cualificadas. Vale, dentro de las mayorías cualificadas hay mucha casuística y diferentes posibilidades. Vale, entonces la absoluta, la simple y las cualificadas. Vamos a ver un poco la lógica detrás de cada uno de estos tipos de mayorías. Vale, la mayoría absoluta lo que la define es que para que se dé mayoría absoluta en una votación, para que haya mayoría absoluta en una votación, tienen que votar favorablemente la mitad más uno del número de hecho de miembros de la Cámara. Vale, claro, un número de hecho de miembros de la Cámara, ¿qué es? Pues el número de escaños que hay en la Cámara correspondiente. El mejor ejemplo es con el Estado español, con el Congreso del Estado español. En el Congreso de los Diputados hay 350 miembros, o sea, el número de hecho de miembros de la Cámara es 350. Para que haya mayoría absoluta tienen que votar favorablemente la mitad más uno. La mitad de 350 son 175, más uno, 176. Y efectivamente, esto probablemente de ver en los medios de comunicación ya os sonará, la mayoría absoluta en nuestro país en el Congreso de nuestro país, son 176. Bueno, entonces, mayoría absoluta, la mitad más uno del número de hecho de miembros de la Cámara. Son 350 en nuestro Congreso, la mitad 175 más uno 176. Vale, pues por ejemplo, en el Parlamento de Galicia tenemos 75 escaños y la mayoría absoluta son 38. Vale, bueno, depende del número de miembros que tenga cada cámara, depende del número de escaños que haya, pues lo divides entre dos, le sumas uno y con eso tienes la mayoría absoluta. Vale, por lo tanto, al final, para que haya mayoría absoluta, no influye el número de miembros presentes, lo que influye es el número de votos a favor, que tiene que ser más, o sea, tiene que ser la mitad más uno del número de hecho de miembros que tenga esa Cámara. Bueno, entonces eso es respecto a la mayoría absoluta. Luego, la mayoría simple, es la más laxa de todas, es básicamente más votos a favor que en contra. ¿Vale? Que haya más sís que no es, más votos a favor que en contra. Aquí, claro, ya entra en juego la abstención, por ejemplo. Para la mayoría absoluta da igual las abstenciones. La abstención es como si fuera un voto en contra. Si te abstienes no estás aportando nada. Para obtener mayoría absoluta solo vale el votar a favor. Sin embargo, para las mayorías simples, ahí ya entra en juego la abstención y ya influye el número de miembros que estén presentes. Porque la mayoría simple es que haya más votos a favor que en contra. Por ejemplo, siguiendo con este caso del Congreso de los Diputados, en el Congreso acabamos de comentar que son 350 escaños. Si en una sesión hay 100, o sea, perdón, hay 200 personas, hay 200 miembros presentes, para que haya mayor... Y votan los 200, ojo, y votan los 200, para que hubiera mayoría simple tendrían que ser 101 votos a favor. ¿Vale? Entonces, ojo, tienen que ser que haya 200 y que voten los 200. ¿Vale? Puede ser que estén los 350 presentes, se abstengan 150, voten 200 y entonces ahí también con 101 habría mayoría simple. Vale, realmente este es un cuadro que tengo de un curso que había hecho ya atrás de la Junta, bueno, de los oficiales que hacen en la Junta, y no es del todo precisa la redacción, yo lo reciclo porque soy muy de reciclar, pero realmente no es del todo preciso porque de lo que se trata no solo es de los que estén presentes, sino de los que voten. O sea, tiene que haber más votos a favor que en contra. Si te abstienes, no tiras para un lado ni tiras para el otro. ¿Vale? Tiene que haber 200 votos emitidos para que se dé la mayoría simple, serían 101. Vale, entonces, al final lo que determina que haya mayoría simple es que haya más votos a favor que en contra. Vale, entonces cuentas los síes, cuentas los noes. Si hay más síes, tenemos mayoría simple. Si hay más noes, no tenemos la mayoría simple. Y luego las cualificadas son mayorías reforzadas, también se podría decir, que son más exigentes si cabe que la mayoría absoluta. Vale, por ejemplo, tendríamos 2 tercios y 3 quintos. Que de hecho, si habéis más o menos estudiado la Constitución, tenemos referencias a estos tipos de mayorías. Sin ir más lejos en la reforma de la Constitución. Es que incluso además, un poco en función del tipo de reforma que estemos haciendo, la simple o la agravada, en unos casos nos van a pedir mayoría de 2 tercios, en otro caso mayoría de 3 quintos.
Vale, por lo tanto, la cualificada es la más exigente y en función del porcentaje de votos que se pida, pues la podrá ser más exigente o menos exigente, dentro de que siempre va a ser más exigente que la mayoría absoluta. Vale, podemos tener mayoría de 3/5, que básicamente es que voten a favor las 3/5 partes de los, de los miembros de la Cámara, o sea, como el 60%, o mayoría de 2/3, que serían, pues efectivamente 2/3, o sea, el 66,6%. Vale, esas serían las cualificadas. Imaginaros, aquí tenemos los dos ejemplos con esto, siguiendo con la constitución o sea, con la composición, perdón, del Congreso de los Diputados. Presentes 200, da igual, porque para que haya mayoría de 2/3 tienen que votar a favor 2/3 partes del número de hechos de miembros de la Cámara. Bueno, o sea que con esto, con la lógica de la mayoría cualificada, es más o menos la misma que la de la absoluta. Te tienes que ceñir al número de miembros que tenga la Cámara, no a los presentes, da igual los presentes. Lo que tienes que fijarte es el número de hecho de miembros de la Cámara. En el Congreso de los Diputados son 350, para que haya mayoría de 2/3, haces la división, multiplicas por 2 y divides entre 3 y te quedan los 233. Vale, y con 3/5 lo mismo. O sea, tendrían que ser 3/5 partes de los 350, o sea, coges los 350, multiplicas por 3, divides entre 5 y te quedan 210. Vale, por lo tanto, al final, por recapitular y ver un poco las diferencias, para la mayoría absoluta, la mitad más 1 del número de hecho de miembros de la Cámara, da igual los que estén presentes, tú lo que tienes que tener es la mitad más 1 del número total de escaños. La mayoría cualificada, lo mismo, pero más difícil de conseguir, porque son ya porcentajes superiores a esa mitad, 2/3 partes, 3/5 partes del número de hecho de miembros de la Cámara, pues de los 350, para que haya 2/3 son 2/3 de los 350, o sea, 233, para que sean los 3/5 son 3/5 sobre los 350, o sea, 210, y luego, sin embargo, respecto a la mayoría simple, que bueno, como su propio nombre indica, es la más sencilla, es la más simple, ahí ya no nos tenemos que ceñir al número de miembros que tenga la Cámara, sino al número de miembros que estén presentes y sobre todo al número de miembros que voten. Y de los miembros que votan, habrá mayoría simple cuando haya más votos a favor que en contra. O sea que al final, para la mayoría simple, solamente tienes que contar los votos que hay, votan 200, pues si hay 101 que hayan votado que sí, tenemos la mayoría simple. Si votan 200 y hay solo 90 que votan que sí, pues no has conseguido la mayoría simple. Vale, entonces lo dicho, lo que hay que tener en cuenta ahí sería el número de votos emitidos y tiene que haber más votos a favor que en contra. Eso es lo que define la mayoría simple. Vale, así que nada, esto es lo que sería la lógica de las mayorías. Espero que os clarifique un poquitito esta explicación y nos vemos en la próxima. Chao, chao.